7:50. Un momento. Se me olvidó hacer algo acá. Estaba molestando la internet un poquitico. Esperemos a que podamos dar hoy la clase normal. 7:57 de la noche del 16 de mayo del 2023. Bienvenidos todos los presentes. Queremos invitarlos porque se va a estar llevando a cabo la Marcha por la Vida el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana. Marcha por la Vida. Desde el Parque Nacional, calle 36 con carrera séptima en Bogotá. La 17ª Marcha Nacional por la Vida en contra de las nuevas leyes acerca del aborto. Por acá, por ejemplo, dice: no te lo puedes perder, ya viene la 17ª Marcha Nacional por la Vida. Todos como activistas y defensores del primer derecho humano fundamental salimos a las calles a alzar la voz de los que no tienen voz por el aborto, o sea, los bebés que mueren, que son sacrificados en el aborto. Te invito a agendarte este sábado 3 de junio a las 10 de la mañana y salir desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Únete a miles de valientes por amor a la vida, a la familia y a la verdad, porque la vida nos une. Cualquier cosa, información aquí al 314-233. Un momento que aquí hubo un error. Permítanme recibir acá. Voy aquí cometer un error. 233. Eso, muy bien. Entonces, las personas que quieran asistir a la Marcha por la Vida, que se va a llevar a cabo el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana, desde la calle 36 con carrera séptima, el Parque Nacional, ahí cerca a la Javeriana, si no estoy mal. Se comunican conmigo, por favor, y pues me avisan y con mucho gusto le puedo informar para que entre al grupo de WhatsApp para hablar acerca de las nuevas leyes que están llegando a Colombia, que el niño de 5 años, 8 años, si quiere ser del otro sexo, de una vez el papá está obligado a declararlo en las autoridades y comenzar el trabajo de cambio de sexo. También leyes como el aborto, leyes donde prohíben predicar en contra del LGTBI. Bueno, en fin, diferentes leyes que se están llevando a cabo. Los invitamos a ser parte de estos movimientos, ¿ok? Lisette, muy buenas noches, el Señor te bendiga. ¿Cómo te encuentras en esta hora? Un saludo a todos. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, qué alegría tenerte acá. Como desde hace 3 años que Lisette estudia la Biblia, estudiamos juntos la Biblia. Este es un grupo de amigos que se reúnen a leer la palabra, ya van entrando poco a poco. 8:00 de la noche. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: soy el Cristo, y engañarán a muchos. Les invitamos gratuitamente el estudio bíblico a las 5 de la mañana, Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche, Nuevo Testamento. Quiero informarles, que el próximo lunes, hoy es 16 más 7, 23. No, perdón, si hoy es 16, ayer era 15 lunes, se me olvidaba que hoy era martes. El 22, lunes 22. ¿Alguien me podría ayudar si este lunes es festivo, por favor? ¿Quién me podría ayudar? ¿Es festivo o es normal este lunes? ¿Alguien que me ayude, por favor? Es festivo. Es festivo. Muchas gracias. Entonces, el martes 23 vamos a iniciar el estudio de Apocalipsis a las 8 de la noche.
todas las noches. Vamos a estudiar Apocalipsis, se llama punto por punto, coma por coma. Los invito a todos para que nos acompañen. Bueno, antes de comenzar la clase, quería mostrarles algo de lo que venimos hablando desde hace rato. Y es nada más y nada menos que ya llegó el nuevo orden mundial y nos van a nos van a callar la boca. Miren este video, por favor, déjenme un momentico, a ver, aquí colocar, un momento, vamos a, sí estoy compartiendo, se me olvidó, perdónenme, no estoy compartiendo. Quiero que vean esto muy claro, por favor, que está pasando en el mundo entero. Mucha atención. Al acecho, inteligencia artificial crea lista negra con la que persigue a los que denuncien la ideología LGBT, incluyendo comunidades religiosas. La IA, inteligencia artificial, sigue dando de qué hablar con respecto a su uso. Para bien o para mal, esta vez se conoció que existe una parte de este sistema el cual fomenta la persecución de todos aquellos que están en contra de la ideología de género y la comunidad LGBT. A ver, ¿qué sucedió? ¿Alguien habló? No tiene sonido. ¿No tiene sonido? No, hermano, no tiene. No, señor, no se escucha nada. Si no tiene sonido es porque no sé qué pasa, no está compartiendo. Entonces el video lo ven después, ya está colgado en mi Facebook. Sí, ya está aquí. Aquí está la invitación a la Marcha por la Vida, este sábado 3 de junio a las 10 de la mañana, desde el Parque Nacional en Bogotá. Únanse, por favor, a esta marcha antiaborto. Y, no me ha dejado compartir el video. Ya estoy hablando con la persona. Se llama IA crea lista para perseguir a los que no estamos de acuerdo con el adoctrinamiento impositivo en ideología de género. Anoche tuvimos una reunión con varias personas en Colombia, más de 100 personas. Entre ellos habían concejales, habían intelectuales. John Silva, creo que se llama, vamos a ver un momentico acá, por favor, para que lo sigan en sus redes sociales. ¿Dónde está? Aquí. Este video que ya está en YouTube, charla sobre el proyecto de ley inconvertible. Jonathan Silva, @Silva Jonathan, con TH, Jonathan Co en Twitter. Él nos estuvo hablando que ya vienen leyes que van a amordazar a la iglesia cristiana. Vienen leyes que van a prohibir predicar la palabra. Van a prohibir que cualquier persona hable en contra de la ideología de género. El video que les iba a mostrar es que la inteligencia artificial ya está perfilando a estas personas. Cualquiera de nosotros que le predique a un homosexual, que predique a alguien que vaya a abortar, que eso está mal, que a Dios no le gusta, va a ir a la cárcel lastimosamente. Bueno, no entiendo, Jorgito, qué hace en Facebook. Ya está aquí con nosotros. Serían tan gentiles prender la cámara, por favor, les agradezco. Y Marelvis, que creo que tiene problemas de internet y entonces tiene datos, nos está viendo por Facebook. Un saludo cordial. Desde hace unas noches venimos hablando de las 5 solas. Estuvimos hablando acerca de solo Biblia, solo Escritura, solo fide, palabras en latín, solis Escritura, solis fide, solis gratia, solis Cristo y solis gloris Deus. Bueno, yo quisiera saber, ¿me están escuchando o no? Se cayó la internet. Está molestando la internet, está molestando bastante. De todas maneras queda aquí grabado en Facebook, está molestando bastante. Dice el video está en pausa debido a problemas con tu red. Como llovió en Ciénaga fuertemente, llovió durante casi 3 horas, bastante agua cayó. Debe ser que está molestando la internet. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan?
¿Sí me oyen o no me oyen? ¿Sí? Bueno, no prendan la cámara, déjenla así para que puedan escuchar. Marlecita, Olfa, Luzdari, ¿están por ahí? Buenas noches. La primera sola, para los que no saben, a ver, ¿qué son las 5 solas? Hay personas que están bien intencionadas, pero un poco equivocadas. Le llaman las 5 solas de la Reforma Protestante. Eso no es cierto. Realmente las 5 solas comienzan desde aproximadamente el año 1000. Aproximadamente. Déjenme a ver si consigo aquí una diapositiva. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las tengo guardadas? Ah, las tengo guardadas por aquí. Ayer las cambié a este tema de la Biblia y la izquierda. Feminismo. Sí, por aquí está. Mucha atención. Aquí les voy a mostrar que las 5 solas que vamos a hablar tienen casi 2000 años de historia. 1000 años de historia. Nacen desde que los papas comenzaron a decir que ellos eran la voz de Dios, que lo rectificó el primer concilio del Vaticano en el año 1800. Les mostré hace unos días, en el video anterior está todos esos datos, pero ese problema viene desde el año 1000. Miremos esta diapositiva un momentico. Y es que ya hay hombres en el año 1047 como Berengario, ¿sí? Berengario de Tours, o sea, Francia, de la ciudad de Tours, que mantuvo una polémica con le ven Normandía y futuro arzobispo que se acaba de caer la internet. ¿Me ven? ¿Me escuchan perfecto? ¿Sí? ¿Sí se oye? Bueno, es que se está cayendo aquí en Facebook y ustedes aparecen con un letrerito, por ejemplo, les dice, este video está en pausa debido, entonces pues me impresiona. Vamos a tratar, ustedes saben que vamos a tratar de hacerlo bien hecho, con los problemas de internet, pero vamos a dejar algo grabado para los que quieran, queda grabado ahí en mi Facebook. Bueno, les estaba mostrando, ¿lograron ver la diapositiva? Díganme por favor si se ve la diapositiva. ¿Sí? ¿Se ve la diapositiva? Sí, señor. Bueno. Berengario de Tours. Bueno, estas personas empiezan a hablar, por ejemplo, que lo que el Papa dice de la Eucaristía no es cierto. La transustanciación, que el pan se convierte literal en la carne de Cristo y el vino literal en la sangre. Eso empezaron ellos a decir que no es cierto. Este Berengario me llama la atención que fue prisionero y después fue condenado en 1050, fue condenado en 1051, 1055, 1059, 1075 y en diferentes lugares de Roma, de París. Este hombre fue excomulgado, preso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los papas vienen enseñando cosas que no son. Ahí nació la primera sola. ¿Cuál? La Biblia es el único canon que necesitamos para seguir a Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Apolos y yo somos ejemplo para vosotros, para que aprendáis en nosotros a no pensar más de lo que está escrito. Esa fue la primera sola. Y vamos a ver después que se levanta gente como Pedro Bruys, ¿sí? Fue considerado un hereje francés por predicar doctrinas opuestas a las creencias sostenidas por la Iglesia Católica. Una multitud enfurecida lo mató en el año 1131. La información que se dispone acerca de Pedro Bruys vienen de 2 fuentes. ¿Cuáles? El Tratado de Pedro el Venerable contra sus seguidores y un pasaje escrito por Pedro Abelardo. O sea, esto es histórico, esto no es inventado. Este hombre, oído, empieza a rechazar doctrinas de la Iglesia Católica, como ¿cuál? Que los niños deberían ser bautizados. 2,
Los petrobrusianos, así le llamaron a los seguidores de Petrobras, decían que no había que edificar templos ni iglesias, como muchos enseñan hasta el día de hoy. Tercero, que los petrobrusianos decían que había que destruir las cruces, había que quemarlas, que para qué tener cruces. Y cuarto, según Pedro el Venerable, los petrobrusianos rechazaban la gracia sacramental. ¿Qué sucede? Incluido la transustanciación. ¿Qué significa eso, la gracia sacramental? Que para usted ser salvo, según la Iglesia Católica, tiene que cumplir, si no estoy mal, 7 sacramentos. No sé si alguno de ustedes conoce del catolicismo. ¿Cuántos sacramentos son? Vamos a buscarlos aquí. Pero es que si comparto me molesta la cámara. Sacramentos, vamos a ver aquí. Los sacramentos de la iglesia. Aquí está. No sé, espero puedan verlo, porque como está molestando la internet. Los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía. Los de sanación, penitencia, unción de los enfermos. Y los de servicio, matrimonio y sagradas órdenes. Son 7 sacramentos. Vamos a mostrarlos por aquí. Según la iglesia, la fe católica, ¿sí? Son 7 signos sensibles y eficaces de la gracia divina, los cuales habrían sido instituidos por Cristo y confiados a la iglesia católica para otorgar, oído esto, mediante ellos, la vida divina a los fieles, o sea, pueden alcanzar la salvación. Por eso la unción de enfermos. Si la persona está muriendo, ¿sí?, se le debe el sacramento de la unción de los enfermos, también conocido como extrema unción. Es un acto litúrgico comunitario realizado por parte de distintas iglesias cristianas. Mire que no tan iglesias cristianas como si nosotros fuéramos católicos, ¿no? Por el cual un presbítero, un anciano, signa con óleo sagrado a un fiel por estar enfermo en peligro de muerte. ¿Qué sucede? Que esto va en contra de la Biblia. Por eso la primera sola, ¿cuál es? Solis Scriptura. La segunda sola, solis fide. Y la segunda sola, que oído, no nace de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es aproximadamente año 1517, por ahí. 1500 al 1600. 500 años antes ya había gente diciendo, eso del bautismo no es necesario. No es necesario bautizar niños. No es necesario los sacramentos. ¿Por qué? Porque para que usted sea justificado ante Dios, no necesita los sacramentos. ¿Qué necesita? Solo fe. No más. ¿Qué dices, Yadira? Romanos 5:1. Pero no me haga spoiler, espérese un momentico. Sí, señora, tiene toda la razón. Vamos a leer Romanos 5:1. ¿Quién lo puede leer, por favor? Como la internet está molestando, no voy a abrir la Biblia esta vez. Sí, voy a quitar estas. Vamos a quitar de aquí. Vamos a leer todos, por favor. Yadira, el micrófono, que suena algo por allá feo. Romanos capítulo 5, ¿sí? ¿Qué es la justificación? Oído. La justificación es cuando Dios te quita la culpa de tu vida. Justificado, por ejemplo, ¿por qué Marrecita? Buenas noches. Buenas noches, Marle. Buenas noches. Bueno. A todos. Buenas noches, Dios les bendiga. Saludos a Heriberto. Marlecita tiene un marido llamado Heriberto. Entonces Marlecita, digámoslo, me invita a su casa.
Para yo visitar a Marlecita, debo tener una ¿qué? Justificación. ¿Cuál es la justificación? El señor Heriberto, que es muy chévere y se sienta a veces con nosotros, sabe que la justificación mía con Marlecita es sentarnos a leer la Biblia. Todas las veces que yo he ido a la casa de Marle, no es a chismear, no es a parrandear, ¿es a qué? A sentarnos a leer la palabra. ¿Verdad, Marle? Para eso, para yo poder entrar a su casa, necesito una ¿qué? Una justificación. Para que usted se pueda presentar ante Dios, usted necesita estar justificado. Por eso es que los sacramentos dicen, usted primero tiene que hacer esto, la comunión, la confirmación, el bautismo, tiene que hacer, no se puede pelar ninguno. ¿Por qué? Porque si no, usted no es justificado. Falso. Vamos a leer qué dice la Biblia de cómo Dios nos quita la culpa del pecado y nos justifica en su presencia. ¿Quién tiene, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 1, si es tan amable? Lea el título, por favor. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Dale. ¿No hay nadie? Ya. A ver, ¿quién va a leer, por favor? Dale, Edelmira. Lea Marle, porque aquí hace mucha bulla. Sí, a ella. 5:1. Dale. Romanos 5:1 dice, bueno, tiene un título que se llama Resultados de la Justificación. Muy bien. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sigo? Sí, señora. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia. Hasta ahí. Y la paciencia prueba. Hasta ahí un momentico. ¿Qué dice acá? ¿Que nosotros somos justificados por las obras? No. El versículo 1 dice es por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios. O sea, cuando yo voy y visito a alguno de ustedes y mi justificación, ¿cuál es? Que si yo llego a la casa de Edelmira, que si llego a la casa de Yadira, de alguno de ustedes, la justificación es que yo voy a llegar para estudiar la palabra. Entonces los maridos saben que yo llegué a ¿qué? Estoy justificado. Pero si un día llego a las 3 de la mañana a tocarle la puerta de su casa, ¿estoy justificado? No, mi obra no es correcta. Eso es lo que está hablando aquí. Que nosotros somos justificados por medio de ¿qué? Por la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿A cuál? A la salvación de Dios. Ahora, nótese que el apóstol Pablo dice, en la cual estamos firmes. Usted no se puede dejar sacar de acá. Usted no puede dejarse sacar que para usted justificarse ante Dios tiene que subir a Monserrate de rodillas. No, señor. Ese es un error. Hay personas que te dicen, bueno, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la historia de Juan Texel. Anoten ese nombre ahí, por favor. Juan Texel. Juan Texel, en el año aproximadamente 1500, es un hombre de Roma. El Papa lo envía a Alemania con un carrito que tiene una campanita, parecía un carrito de paletas, y él iba tocando la campanita. Entonces decía lo siguiente: toda persona que introduzca un penique, la moneda de Alemania, un penique en la caja, sus pecados van a ser
perdonados. O sea, la justificación de sus pecados va a ser perdonados por medio de una obra. ¿Cuál? La de poner dinero. Así que esos pastores que hoy día enseñan lo mismo, como Ana Maldonado, que un día dijo que a sus hermanos los iba a meter a punta de dólares al cielo. Eso hay un video en YouTube, lo pueden mirar. Ellos piensan que por dar dinero la gente se va a salvar. Perdón, Luz Dari, ¿a punta de qué? de dólares. Así dijo la señora. ¿Que los iba a salvar a punta de dólares? Sí. Porque ellos piensan que hay que sembrar para que la gente se sane. Entonces, lo mismo de Juan Texel hace 500 años. Juan Texel decía, si usted echa dinero aquí, porque como estaban construyendo la Capilla Sixtina, estaban en el Vaticano construyendo la iglesia de Pedro, necesitaban dinero. Entonces Juan Texel empezó a decirle, y la gente salían los borrachos y echaban dinero. Claro, alguien en el 2023 me dirá, pero ¿por qué hacen eso tan bobos? No, estamos hablando de la Santa Madre Iglesia Católica, que tiene la Inquisición, y cualquier persona que no tuviera el papel de la indulgencia, anoten ese nombre, indulgencia, era muerto. Usted iba caminando y venían los jesuitas o los dominicos y le decían, muéstreme la indulgencia, y si usted no la tenía, lo mataba. Usted iba a hacer un negocio y debía tener, ¿qué? La indulgencia. Si usted hace 50 años se iba a casar, ¿qué tenía que tener? La partida de bautismo. Eso sucedió hasta hace poquito. En esa época, ¿para qué, Yadira? Yadira. Luz Dari, ¿prendiste? Sigue sucediendo. Eso no lo han quitado. Pues claro, es que sigue sucediendo en diferentes maneras. Pero en esa época su vida peligraba. Entonces el borracho salía, metía el dinero y recibía la indulgencia. Juan Texel vendía indulgencias. El problema fue que después Juan Texel dijo, bueno, pero si usted echa un poquito más, va a salvar al papá, a la mamá, a los hermanos. Y por allá un papa se inventó el purgatorio. Entonces, si usted le hace la novena, el primer día le sacamos el brazo, al otro día el otro brazo, después un pie, después el otro, después el trasero, después el tronco. Entonces, a los 9 días ya salió de el purgatorio. Por eso fue que nació la segunda sola, solo fe. Usted, para ser salvo, únicamente necesita creer que Jesús, a través de su sangre, lavó sus pecados. Nada más. Eso es lo que está diciendo aquí Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos alcanzado la gracia de Jesucristo, debemos mantenernos firmes. Y versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las persecuciones producen paciencia, la paciencia prueba. Pero mire lo que dice el versículo 8. ¿Quién lee el versículo 8 y 9, por favor, de Romanos capítulo 5? Un saludo a Rolando. Primo, Dios le bendiga. ¿Qué dice, Marle? Romanos capítulo 5, versículo 8, 9. 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oído, interesante. Y aquí viene un error de la iglesia evangélica de hoy. ¿Cuál? Que usted se puede bautizar cuando reciba un curso y cuando demuestre que usted ha cambiado.
Muchas personas dicen, no, yo todavía no soy cristiano. ¿Por qué? Porque es que yo voy a ser cristiano cuando ya me sienta realmente, me hago comprender. Excusas. Hay personas que dicen, no, es que usted para que pueda servir a Dios tiene que pasar un tiempo y primero usted debe demostrar que tiene una vida nueva. Eso no es cierto. Sobre todo para bautizarse hoy tienen reglas. Luz Dari. O que haya pasado el examen que le hacen. Sí. Y hasta hay iglesias que cobran ¿cómo se llama? Luz Dari, el micrófono. Está sonando un grillito por allá. Hay iglesias que cobran el curso de bautismo. A mí me llama la atención que todos los apóstoles decían lo mismo. Ahí está el agua, ¿quién la puede detener? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, Felipe. El eunuco está leyendo. Felipe se le acerca y le dice, ¿sabes lo que lees? Y el eunuco le dice, si nadie me enseña. Y Felipe le enseña, o sea, le predicó el verdadero evangelio. Y el eunuco dijo, ahí está el agua, me quiero bautizar. Y se bautizó enseguida. ¿Qué sucedió después? ¿Quién se recuerda el relato? ¿Alguien sabe? ¿Qué sucedió cuando el eunuco se bautizó? ¿Qué pasó, por favor? Vladimir, Noris, Edelmira, Juliet, Livia, ¿están ahí o no? Lisset, Yadira, ¿me escuchan? Sí, es que estamos, pero esto no lo recuerdo, hermano. Yo tampoco me acuerdo de ese episodio. Dice la Biblia que apenas se bautizó, el Espíritu Santo cogió a Felipe y se lo llevó. Lo sacó de ahí, lo transportó para otro lado. Felipe no empezó, mire, ahora tiene que hacer esto. No. El tipo se convirtió, se bautizó y hasta luego, que el Espíritu Santo le enseñe. Sin cursos, sin pagar nada, gratis. Y es que mire qué dice el versículo 8 de Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? Aún pecadores. Y es que la gente no entiende que usted no tiene que hacer el sacramento del bautismo, la confirmación, la primera comunión. No. Usted siendo pecador se acerca a Dios con todo el mugre que usted tiene. ¿Y Dios qué? Lo justifica. Hasta luego. De una vez lo justifica. No necesita de más cosas. Y por eso el versículo 9 dice que nos va a salvar de la ira. ¿Cuál? La que viene pronto, ya que se están levantando todas estas leyes. Recuerden que Daniel nos enseña, el profeta Daniel, que cuando las leyes lleguen hasta el colmo, LGTBI, aborto, pedofilia, todas esas cosas que están dando, cuando lleguen hasta el colmo se va a levantar el anticristo. Ya viene el fin. Pero aquí hay personas que no entienden que su salvación no es porque usted cargue una Biblia. La salvación no es porque usted lea o estudie la Biblia. La salvación es porque usted creyó que Jesús murió por sus pecados. No necesita más. El solo hecho de creer que Jesús con su sangre limpió mis pecados me quita la culpa. Ya yo estoy justificado. Vámonos ahora a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Quién lo lee, por favor? Cuando llegue a Efesios capítulo 2, por favor, ahí en Efesios capítulo 2, escriba Romanos capítulo 5, versículo 8. Escríbale a Efesios capítulo 2, Romanos 5, 8, que dice lo mismo. ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 1 en adelante. Efesios 2:1. Dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales Pare. anduvisteis en otro Pare. tiempo. Qué pena contigo, Marle. Discúlpame. Vuelve y lo repites, por favor, ese solo versículo. El solo versículo 1. Sí, ya seguimos con el resto, pero quiero que le hagas ese énfasis otra vez. ¿Cómo es? Bueno, salvo por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando yo dejé de fumar. Él nos dio vida cuando hicimos la primera comunión, la segunda, y los 9 sacramentos, los 7 sacramentos, ahora sí nos dio vida. No. Él nos dio vida estando, ¿qué? Interesante. Muertos en delitos y pecados. Mire, las 5 solas son el verdadero evangelio. Las 5 solas, solo escritura, solo Biblia. Solis fide, solis gratia, mañana hablamos de la gracia, solis Cristo y solis gloris Deus. Esas 5, si alguien conoce esas 5, vive en el verdadero evangelio. Si usted no da diezmos y ofrenda, se va a condenar. Mentira. Falso. Si usted se pone aretes, cuidado las mujeres que llegan al tener cabello corto, que se les tinturan, no van a ser salvas. Falso. La justificación llega solo por la fe en Cristo Jesús, no por nada más. Y esto es importantísimo entenderlo, porque hay personas que llegan a la iglesia cristiana, pero todavía viven ¿qué? Con sus traumas y con su culpa. ¿Sabe cuántos cristianos se están suicidando? Porque en la vida pasada cometieron errores tan grandes que todavía viven ¿con qué? Con la culpa. Luz Dari, levantaste la mano. ¿Qué dice? Eso es cierto, y yo soy una de ellas, y a pesar de que usted lo ha repetido como 100 veces ya, y yo todavía me siento que no, ay Dios mío, que tanto que peco que no me voy a salvar. O sea, sí, y duré muchos años lejos de la iglesia porque no iba, porque como todo el mundo me decía que yo era tan re mala y que me iba a salvar y para que iba a la iglesia si la iba a manchar. Entonces yo también me comía el cuento, ¿no? Y no iba porque decía, no, a la iglesia voy a ir cuando ya sea pura y sin mancha. Hasta que un día por ahí una amiga, Martica, me dijo, ¿para quién se hizo los hospitales? Dije, pues para los enfermos. Bueno, ¿para quién se hizo la iglesia? Pues para los pecadores. Pues mire a ver si va o qué. Entonces, me atreví a ir, pero me parecía que yo pisaba la iglesia, la manchaba. No porque cargara los pecados del mundo entero, sino como uno le llama pecado a todo. A todo es pecado, así nos enseñaron. Entonces, pues claro, uno se cree un bulto de pecados ahí. Sí. Una pregunta, su merced. ¿Cuántos homicidios tiene encima, perdón? Ay, santo, hasta ahora ninguno, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo sacaba a los cristianos de la iglesia, los arrastraba y los mataba. Moisés mató a una persona. Manasés mató al hijo, se lo sacrificó a Moloc. Escúcheme esto. Manasés construyó altares para otros dioses. Manasés, rey de Judá, mató al profeta Isaías. Y dice la Biblia que se arrepintió y Dios lo perdonó. ¿Usted es peor que Manasés? ¿Me permite decir algo? Claro que sí. Siempre me he puesto a pensar cuando oigo tantas atrocidades que nosotros morimos vírgenes. Mire, Luz Dari, todos aquí presentes, Jesucristo pudo un día haber llegado y dicho, bueno, apóstoles, eran como 120, ¿no? Reunidos todos aquí, mamá, los hermanos ya después de la muerte creían en él. Y cuando se iba a ir, entonces él podría haber dicho, bueno, ustedes ya saben cómo hice las cosas, ¿no?
Me voy a ir de acá. Vamos a irnos un poquito antes de su muerte. Jesús ya había hecho su ministerio, ya había predicado, hecho milagros. No había muerto. Jesús habría podido decir, me voy ya, aprendan, caminen como yo caminé y hagan lo que hice. Pero no, ¿le tocaba qué? Le tocaba morir en la cruz. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Para limpiar nuestros pecados y una orden del Altísimo. Murió para obedecer a su Padre, exacto, y murió para limpiar mi pecado. Entonces, que hace unos años atrás yo era lo peor del mundo, hacía y deshacía, cierto. Pero un día el Señor me dijo, te voy a limpiar y ya no me voy a acordar más de tu pecado. Hasta ahí llegó mi problema. Hasta ahí llegó mi culpa. Jesús llevó mi pecado en la cruz del Calvario. Vámonos a Isaías capítulo 43, si no estoy mal. Isaías, vamos a buscarlo. 43, a ver. Versículo 18 y 19. ¿Qué dice, por favor? Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Bueno, ya bájate. ¿Quién lo lee, por favor? Isaías 43, 18. 19. 18 y 19, por favor. 18 y 19. Dice así, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Tu camino estaba torcido de Dios, tu camino iba a la muerte, ibas para el infierno. Pero ¿qué dice el Señor? Mire, le voy a hacer un nuevo camino yo. Pronto lo va a ver, pero le pido una cosa. ¿Qué le exijo? Que no se acuerde más de su pasado. Que no traiga a la memoria lo que usted hizo antes. ¿Por qué? Porque si Dios ya lo perdonó, ¿ya se olvidó? Alguien que me ayude a buscar el texto donde dice, creo que es Miqueas, si no estoy mal, Zacarías, dice que Él envió nuestros pecados al fondo del mar. Y cuando uno estudia eso, uno dice, bueno, gracias Señor por haber dicho que los enviaste al fondo del mar. Él hubiera dicho, por ejemplo, los quemé en una hoguera, o habrá dicho los pisoteé. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que si hubiera sido en una hoguera, pues quedan cenizas. Pero cuando los... Miqueas 7:19, perdón. Miqueas 7:19, léelo, por favor, Edelmira, ¿qué dice? Dice, pon tus pies sobre vuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. ¿Y qué pasa? Que cuando algo llega al fondo del mar, que hasta el día de hoy, oído, no ha habido submarino ni nada hecho por los hombres que haya podido llegar a lo más bajo de la tierra. El Everest, que es creo que es el más grande de todas las montañas, no es nada para los abismos que hay en el mar. Hay abismos más profundos que el Everest. Ojo a esto. Y nada ha podido llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque cuando llegan hasta cierto lugar, el peso del mar pulveriza todo lo que haya. Lo pulveriza. Entonces, si Dios pulverizó mis pecados, ¿qué hago yo acordándome? Hablemos algo grave. ¿Qué hago yo acordándome que cuando vivía en Bogotá, entonces me vestía como travesti y me iba al Parque de la 93 a prostituirme? Y es que, hermano, mi pecado es muy grande. Yo antes era travesti, quiero cambiar y no... ¿Qué importa, mijo? Travesti, homosexual, transexual, lesbiana, es lo mismo para Dios que un homicida, que un mentiroso. Esa es la misma cosa.
Dios ya te perdonó, olvida ese pasado, vive una vida nueva. Hay cristianos que no pueden dormir porque como abortaron al bebé hace años atrás, el trauma todavía sigue ahí. ¡Ey! Ya Dios limpió tu pecado. Ya Dios te quitó la culpa. Eso se llama expiar el pecado. La sangre de Cristo borró mi pecado. ¿Qué haces tú acordándote todavía de eso? Alejo. La cuestión es que yo lo siento así. Cuando eres nacido de nuevo, hay algo que te permite aceptar esa verdad. Hay algo que te separa de los demás. Hay algo real que existe que te hace sentir que naciste de nuevo. O simplemente todo ese montón de personas que son cristianos tampoco son nacidos de nuevo, pero dicen llamarse cristianos. Esa es la principal causa. Sí, Señor, no tienen el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos convence de tres cosas. ¿Cuáles son? Juan capítulo 14 o 16, no sé si estoy bien. Tres cosas. Uno, nos convence ¿De verdad? No. ¿De juicio? No, de verdad no. De juicio sí, pero de verdad, él es el Espíritu de verdad, nos lleva a la verdad. Pero primero nos convence de qué, Yadira? Pecado. De pecado. Segundo, de justicia. Y tercero, de juicio. ¿Qué significa eso? Él me muestra que soy un pecador, pero me justifica. El juicio lo llevó Jesús. De pecado, ¿de qué más? De pecado, justicia y juicio. Entonces ya me justificó. ¿Por qué? Porque el juicio lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando el enemigo que se me aparece a veces, no el diablo, no, sino que hay enemigos que se aparecen y me dicen, ¿pero qué viene a hablar? Si usted cuando tenía 20 años, usted hizo y usted cuando tenía 30, y usted era lo peor del mundo. Pues sí, pero ya no. ¿Qué le hacemos? ¿Qué? ¿Me cortó las venas? ¿Me muero? ¿Qué? El enemigo lanza sus dardos. Sí, sus dardos de fuego. Hay que levantar el escudo de la fe. ¿El escudo de qué? De la fe. Yo soy, gracias Yadira, yo soy justificado por la fe. Levante el escudo. Si usted es de los que no puede dormir porque anda pensando en los pecados anteriores, no tiene fe. Volvamos otra vez a Efesios 2, que no lo terminamos. Marlecita, ¿qué dice? Que Él nos justificó estando muertos en delitos y pecados. Vuelve a leer, por favor, el versículo 1 en adelante. Listo. Ajá. Efesios 2, desde el 1, salvo por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Nótese que antes vivíamos como el mundo, vivíamos como el diablo quería, éramos hijos de ira, pero ahora somos salvos por gracia. Oído, el problema de hoy es que hay gente que habla mucho de la gracia, pero se les olvida la justificación. La justificación es por fe. Y la salvación es por gracia. Mañana les enseño qué es la gracia. Pero hoy quiero enfocarme
en que sus pecados son quitados y usted justificado única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. Vamos un momentico, creo que está en Romanos, si no estoy mal, capítulo 3. ¿Sí? Romanos capítulo 3, capítulo 4, el ejemplo de Abraham. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea, ¿cómo fue que Abraham consiguió las cosas? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo le fue contado por justicia? ¿Qué hizo Abraham? Volvamos a leer. Lo que Dios de matar a ti. Sí, pero le fue... no se te está escuchando bien, Yadira, no sé por qué. Ustedes escuchan bien a Yadira, yo le escucho como apagada la voz. ¿Hay algún problema ahí? No se entiende. Ajá. El versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El versículo 2, vamos a leerlo como si fuera el 2023, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por los sacramentos, por bautizarse, confirmarse, y bueno, toda esa basura, tiene de qué gloriarse. Claro, no es que yo soy salvo por lo que hice, pero por eso el versículo 3 dice, ¿pero qué dice la Biblia? Que no, que Abraham fue justificado por solo que creer. Y mira el ejemplo que da, versículo 4. Pero al que obra, no el que cree, al que hace la obra, al que va y hace una manda, sube a Monserrate de rodillas, el que busca la salvación por obras, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué significa eso? Que la persona Abraham fue justificado sin ninguna obra. Váyanse conmigo, por favor. Váyanse a Génesis. Póngale atención a esto. Génesis, capítulo 12. Dios llama a Abraham. Capítulo 12. Dios llama a Abraham. Capítulo 12. 12. ¿Sí? Dios lo llama. Vaya a la tierra que le voy a mostrar. Cuando llegue allá le dijo. Capítulo 15. Título, Marle, por favor. Está entrecortada la comunicación y no escuché a qué capítulo se refiere. Capítulo 15, título. De Génesis. Sí, señora. 12, Génesis 15. 12, Dios llama a Abraham. ¿Y el 15 qué? 15. Dios promete un hijo a Abraham. Ojo, mire, lean que en el 12 Dios lo llama. En el 15 Dios le promete un hijo. ¿Y qué dice el versículo 6? ¿Quién lo lee, por favor? Creyó Ismael. No, el versículo 6 del capítulo 15. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El solo hecho de Abraham creerle a Dios que siendo viejo iba a tener un hijo, ¿qué hizo? Lo justificó. Ahora, léame el título del capítulo 17, por favor. La circuncisión, señal del pacto. Entonces, capítulo 12, Dios lo llama. Capítulo 15, le promete un hijo y lo justifica por haberle creído. Y las circuncisiones en el capítulo 17. Ahora, ¿qué fue primero? ¿La obra o el creer? El creer. La obra de circuncidarse fue 2 capítulos después, pero primero él creyó. O sea, Abraham fue justificado sin circuncidarse.
¿Cómo hay cristianos o cómo hay católicos que dicen que usted tiene que hacer esto, esto y esto para poder bautizarse? Y es que si usted no se ha casado, no se puede bautizar. ¡Ey, pare! ¿De dónde sacaron eso? ¿Usted no se dio cuenta de lo de Felipe? ¿No se dio cuenta que los apóstoles iban predicando y el apóstol Pedro se levantó el día de Pentecostés y predicó a Jesucristo crucificado y resucitado, y la gente le dijo: Pedro, ¿qué hacemos? ¿Y qué dice Pedro? Espere, cada uno de ustedes me trae el registro civil de matrimonio primero, ¿oyeron? Y segundo, ¿ya dejó de fumar? ¿Ya dejó de tomar? ¿Ya dejó de ser prostituta? No. ¿Qué dijo Pedro? Bautícense todos en el nombre de Jesús. Se bautizaron 3,000 de una vez. ¿Sin obras? ¿Sin obras? Le trajeron la prostituta a Jesús. Jesús le dice: tire la primera piedra el que sea libre de pecado. Y cuando se levanta Jesús, porque él estaba escribiendo en el suelo y no miró a nadie, sino que dijo: bueno, tiren la primera piedra ahí el que esté libre de pecado. Dice que Jesús se levantó después y dijo: hey, ¿dónde están estos cabezones? Y le dice a la prostituta: hey, mujer, los que te condenaban, ¿dónde están? Mujer adúltera, no le dijo. Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. La justificó sin ninguna obra. ¿Por qué me tienen que decir a mí que yo tengo qué? Váyanse a Romanos 6. Y esto es un mensaje para todo drogadicto que me esté escribiendo, prostituta, homosexual, ladrones. El verdadero evangelio primero te llama sucio. Ven que Dios es el que te va a limpiar, no yo. Él te limpia. Romanos capítulo 6. Presten atención. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Presten atención para los que ponen requisito al bautismo, póngale cuidado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, que esa es la palabra bautismo, somos sepultados juntamente con él. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el bautismo? Para morir a las drogas, para morir. Es el primer paso, bautizarse. Ojo con esto, lean despacio. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ¿qué? Andemos en vida nueva. ¿Qué significa? ¿Quiere una vida nueva? Sí, pero espere, yo me voy primero. Antes de bautizarse, yo primero voy a arreglarme, voy a dejar la amante, me voy a... No. La Biblia enseña que ven, bautízate para que mueras, y cuando salgas comienza la nueva vida. Ahí sí me empiezas a caminar derecho. Pero le han puesto tanto pereque, perdóname la expresión, le han puesto tantos obstáculos a la salvación que no han entendido que primero, antes de ser salvo, primero es justificado. Los predicadores de la gracia, prediquen la gracia, sí, pero prediquen primero la justificación. Porque si usted predica la gracia sin justificación, esa persona se bautiza, pero sale siguiendo ser el mismo que se sepultó. Cuando yo me bauticé y fui sepultado, ahí el Señor me justificó. Y cuando salgo, ya salgo una nueva vida. ¿Lograron entender eso? Abraham, por la fe, fue justificado. La ramera que llevaron a Jesús, por la fe, fue justificada. ¡Ay! ¿Dónde me deja al de la cruz? ¿Qué hizo el de la cruz? ¿Qué penitencia pagó? ¿Cuánto dinero dio como Juan Texels? Entonces
Así fue que hicieron la Capilla Sistina, por si no lo saben, allá en el Vaticano, a punta de indulgencias. Y cuando Juan Texel iba caminando, la gente salía, él les daba la indulgencia, tome, ya usted está justificado ante el catolicismo. Ahí fue donde apareció Martín Lutero y le dijo, señor, usted está equivocado. ¿Por qué? Porque la salvación es gratis, yo no tengo que hacer ninguna obra. Mañana hablamos de ese tema. Hoy quiero hablar solo de la justificación hasta ahora. ¿Sabe por qué podemos orar? ¿Sabe por qué podemos predicar? ¿Sabe por qué podemos llevar la palabra? ¿Sabe por qué puedo yo llegar delante de Dios? Porque la sangre de Jesús me quitó la culpa, me borró los pecados. Yadira, ¿levantaste la mano? Es muy importante esto de la justificación porque, o sea, hay muchas personas a las que no hacen los predican. Y no, pero si yo ayudo a los pobres, si yo hago buenas obras, si yo no mato, yo no robo, pero las obras que es muerto, ¿verdad? Sí, claro, ellos se justifican en sus obras. Entonces, se justifican en lo que hacen, mas no porque crean en que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Sí, claro. Ahí tenemos a Pablo Escobar. Para los que no saben, Pablo Escobar, el narcotraficante número 1 de Colombia, en su época, él para expiar sus pecados le regalaba dinero a la gente e hizo barrios y le regalaba la casa a los pobres. Y ellos decían que con esa, como el catolicismo enseña que los pecados se expían haciendo buenas obras, nosotros enseñamos que la Biblia dice que el pecado se expía con la sangre de Jesús, no con buenas obras. Luz Dari, levantaste la mano. Luz Dari, ¿levantaste la mano? No, señor. Era que no la había bajado. Ok. Yo tengo una cosa, para anotar otra cosa. Y ahí que la justificación solo en Cristo. Entonces muchos creen que son justificados, tanto por las obras o por cualquier cosa en que crean. ¿Cómo otra vez? ¿Cómo? Que muchos creen que son justificados por las obras, no importa en lo que crean. Sí, señora, no importa la religión que esté. Todos los caminos llevan a Dios. Ese es el camino del ecumenismo. El único camino para ser justificado, el único que nos puede justificar ante el Padre. Bueno, ya se me adelantó usted a la cuarta sola, solis Cristo, espérense, ya llegamos allá. El ecumenismo enseña eso, no importa. Oremos entre todos, si usted es mormón, si usted es testigo de Jehová, católico, venga, que es el mismo Dios. Solamente los redimidos por la sangre de Jesucristo pueden. Y los católicos, perdóneme, no son redimidos por la sangre de Cristo. Ellos no nacen de nuevo. Es más, ni creen que el Señor viene por ellos. Y siguen haciendo obras. Los mormones no toman café. Son dueños de Coca-Cola y no toman Coca-Cola. ¿Por qué? Porque según la enseñanza de ellos, para llegar a ser dioses, ellos tienen que hacer obras. Los testigos de Jehová tienen que predicar, vender el atalaya, bueno, regalar el atalaya, pero ellos lo pagan. Tienen que llevar el reino y así van a expiar sus pecados. Adventistas. Ellos no los regalan, ellos piden dinero. ¿Sí? No, antes lo regalaban. ¿Verdad? Bueno. Sí, mire, yo asistí durante 2 años a la reunión, a la congregación que ellos le llaman el reino, y ellos salen a predicar, pero cuando le van a entregar las revistas dicen... Sí. A la gente de la calle se la regalan, pero ellos tienen que pagar eso. Y esas obras te llevan a la salvación. Adventistas, no vaya a comer cerdo. Tiene que guardar el sábado, porque haciendo obras, ¿qué? Ahora alguno me va a decir, pero Santiago, ay, papá. Y eso es lo que muchos no comprenden.
Santiago. ¿Qué dice Santiago? Vámonos para Santiago. Y aquí es donde tenemos... Los adventistas, no solamente el cerdo, ahora muchos son más bien veganos. Claro, claro, claro. Ellos no comen bagre, no comen pato, no comen rana, no comen, bueno, en fin, tan rico que es el murciélago, bueno, en fin. Santiago, capítulo 2, ¿sí? Versículo 20. Atención. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Subrayen eso. La fe que actúa con la obra. El problema es el siguiente, que si alguna persona le dice a usted, usted tiene que hacer obras para justificarse, se equivoca. Es al revés. Después de que usted esté justificado, vienen las buenas obras. Ahí lanzamos una frase que uso mucho, que me gustaría que la escribieran en su Biblia. Es una frase personal. Soy santo, coma, no para ser salvo. Punto y coma. Soy santo porque ya soy salvo. ¿Me entendieron? Soy santo no para ser salvo, porque la salvación es gratis, mañana lo vamos a ver. Soy santo es porque ya soy salvo. Entonces, mis obras no alcanzan la salvación, mis obras son resultado de la salvación. Usted no necesita bautizarse, no necesita casarse, algo para ser salvo. No. Usted no necesita hacer cosas para ser salvo. No. Usted hace cosas porque ya fue salvo. Entonces, si yo ya soy salvo, no miento, no robo, no mato, no para ser salvo, sino porque ya el Señor me salvó de esa maldición. ¿Estamos entendiendo? Por eso, no soy santo para ser salvo, soy santo porque ya soy salvo, o porque soy salvo. Bueno, ya hace un énfasis interesante, soy santo porque ya soy salvo. Entonces una persona que me diga ya soy salvo, pero sus obras demuestran que no es salvo, pues nunca ha tenido fe. Ahora, si una persona me dice yo soy salvo, miro sus obras y sus obras me demuestran que realmente es salvo, pero no está buscando la salvación. Los que están en Facebook, ¿sí me estoy haciendo entender? Los que están aquí, ¿me estoy haciendo entender o no? Sí, señor. Hermano, disculpe. Dígame, digo, el otro día hablando con un señor testigo de Jehová, o sea, él decía como que no podemos asegurar que somos salvos, que eso solamente lo sabe Dios. Bueno, eso va en contra de muchos textos de la Biblia, por ejemplo, 1 Corintios 15, donde habla el verdadero evangelio. Busquen 1 Corintios 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, si sois salvos, si no creísteis, hermano. O sea, usted retiene la palabra porque ya es salvo. Si usted no es salvo, pues usted lee hoy, está con nosotros y mañana sale a pecar. O sea, si yo tengo una convicción de lo que he creído, de lo que creo en la palabra, yo puedo decir soy salvo. Claro, es que el otro día, espere. Recuerden el estudio del soterismo que leímos, la palabra salvación, en teología, soteriología, el estudio de la salvación, es que la salvación no es futuro.
La salvación es pasado, presente y futuro. Salvación de los pecados del pasado. Salvación de mis errores, de mi presente, de la muerte. Salvación del diablo. Me va a salvar en el futuro de la ira venidera. De la enfermedad. Eso leíamos, que el Señor nos salva la enfermedad. Por eso el Señor, primero, antes de sanar a una persona, le perdonaba el pecado. Entonces, ese testigo de Jehová no sabe que cuando se habla de salvación, se está hablando de presente también. El Señor me salvó, ya soy salvo. Mire que ¿en dónde fue? ¿En dónde fue? Romanos 5, estábamos leyendo Romanos 5, ¿verdad? Romanos 5, ¿sí? Habla de que seremos salvados de la ira venidera, el futuro. Romanos 15 habla del presente, sois salvos ahora. Y Romanos 6, en el bautismo, el Señor nos liberta del pecado pasado. Ya ahí quedó todo. Hay que llevarles este verdadero evangelio a la gente. Ya hoy somos salvos. Ahora, el testigo de Jehová, lastimosamente, no sé si tú le preguntaste, y entonces, ¿cuándo seremos salvos? Y ahí en donde el testigo de Jehová te va a decir, es que estamos esperando, ¿qué? El juicio. Y ahí es donde la Biblia nos dice que nosotros ya no esperamos juicio. ¿Por qué? Porque nuestro juicio lo llevó ¿quién? Jesús en la cruz del Calvario. Él padeció el juicio que yo iba a tener. A mí me hicieron un juicio. ¿Cuál? Pecador. ¿Y qué dijo Jesús? Paren. ¿Qué? ¿Ya lo condenaron? Sí, yo pago por él. Y por eso nosotros estábamos llevados hacia la muerte. Pero Jesucristo tomó ¿qué? Nuestro lugar y pagó por nosotros. Ya soy salvo. Ahora, no somos salvos siempre salvos. Ya eso es otra cuestión. Porque aparecerá la persona que dirá, bueno, como ya yo soy salvo, entonces me pongo a hacer, Luz Dari, micrófono. Con levantar la mano tienes micrófono. Ya te doy la palabra. Hay personas que dicen, no, ya somos salvos, pues hagamos lo que querramos, como José de Jesús Miranda, creciendo en gracia, fundó. Y ellos enseñan que ya usted puede seguir pecando y haciendo lo que sea porque el cuerpo se va a condenar y el espíritu se va a libertar. No, eso se llama libertinaje. Mis obras demuestran mi salvación. Luz Dari, levantaste la mano. Ay, pues es que era relacionado con lo que usted está explicando, porque yo iba a decir, una persona que dice, no, ya somos salvos, pero sigue haciendo de las suyas, que usted ya lo explicó. Sus obras demuestran que no ha sido salvo. Entonces dice, no, es que Jesucristo, y él cree en eso y cree que Dios viene y cree en todo, pero sigue cometiendo pecado. Mire Hechos capítulo 9. Capítulo 9. Uy, Señor Jesús. Hechos. Capítulo 9, capítulo 8. Micrófono, Luz Dari, please. Hechos 8, versículo 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. O sea, Simón el mago se bautizó, se convirtió en cristiano y andaba con el apóstol Felipe. Versículos 15. Los cuales versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando vio Simón, el que era antes mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ¿qué? Ofreció dinero. ¿Se acuerdan de Juan Texel comprando indulgencias? ¿Creen que con dinero?
Miren lo que dice el versículo 20. Entonces Pedro les dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento en tu corazón. Y mire lo que dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ya se había bautizado, andaba con los apóstoles y no era salvo. Sus obras demuestran que no era salvo. ¿Por qué? Porque cuando vio el poder que los apóstoles imponían las manos, no haciendo rezos ni oraciones de fe, sino imponer las manos, reciben el Espíritu Santo, él dijo, venga, ¿cuánta plata necesitan que yo les compre ese don? Y Pedro, ¿qué le dijo? Mire, mijo, usted se bautizó, anda con Felipe, pero usted tiene el alma en la cárcel. Dice, porque en prisión de maldad veo que estás. Váyase de aquí. ¿Y qué hizo? Se fue y los dejó. Un verdadero cristiano recibe el Espíritu Santo. Y es, bueno, recordemos que estamos hablando de justificación todavía. Mañana hablamos de salvación. Somos justificados por fe. Ya no hay que vivir bajo la ley. Tampoco vivimos en el libertinaje. Vivimos, dice la Biblia, que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los verdaderos hijos de Dios. Muéstrame tus obras y te diré cuál es tu fe. Tus obras demuestran la fe, no alcanzan la salvación. Bueno, son las 9:13, se nos pasó el tiempo. A dormir porque mañana nos levantamos temprano a orar, los espero. Seguimos estudiando a las 5 de la mañana el Nuevo Testamento. Vamos a seguir leyendo ya el segundo libro de Samuel. Vamos para el capítulo 7. Los espero mañana. Perdón, los que están en Facebook, Dios les bendiga, y los que nos ven en YouTube, Dios les bendiga.